Recibimos la siguiente pregunta en el canal de Inspira. Beb, entiendo que la duda es lo que usa Satanás para poder venir a empezar esa batalla en nuestra mente que luego, si nos llevamos a la verdad de Dios, se convierte en una herida. Y si esa herida tampoco la llevamos al Señor, se convierte en una falsa personalidad. Ahí donde empezamos a actuar lejos del diseño que Dios hizo para nuestras vidas. Pero no sé dónde empezar a desmentir y cómo desmentir esas dudas que el enemigo está poniendo en mi mente. Y hoy te quiero venir a compartir las mentiras que Satanás vino a poner en mi mente mientras yo estaba esperando la restauración por mi matrimonio. Si tú estás siguiendo Restauración de Corazón, que es nuestra quinta temporada en el canal de Inspira, te hemos compartido material para la sanidad de corazón. Y si tú te has dado cuenta a lo largo de todas las temporadas que hemos compartido en este canal, es que todas están enfocadas en regresar a la verdad de Dios. Este canal, el objetivo principal no es darte a ti las respuestas directas, sino con nuestro testimonio inspirarte a buscar la verdad de Dios para tu caso específico e individual, para lo cual esta crisis ha sido permitida en tu vida. Y el denominador común que todos tenemos cuando pasamos por tribulaciones es uno, acercarnos de regreso a nuestro primer amor que es Dios. Y número dos, incrementar nuestra fe para que entonces así, aún en medio de tribulaciones que Dios ya venció desde la cruz, nosotros podamos seguir firmes en la santidad día a día que Dios va perfeccionando en cada uno de nosotros. Y hoy quiero venirte a decir que la primera mentira que el enemigo va a querer poner es que tu situación no tiene esperanza. Y la manera en que lo hace es quitando tus ojos del único que tiene la capacidad de resolver esa situación sin esperanza, que es Dios, y fijando tu mirada en tu cónyuge. Ahí donde te termina cansando de tal manera, ya sea en desánimo o con la obsesión, el amor fatuo, ese que viene a querer a todo lugar hacer las cosas a nuestra manera para satisfacer nuestra carne, que cuando tú vas viendo, tu amor por Dios se va enfriando. Si el enemigo logra hacer eso, apartarte del amor de Dios, esa pasión que tú un día tuviste por Él, habrá Él ganado la batalla. Y hoy quiero en el nombre de Jesús venir a sacar esa mentira a la luz, porque esta crisis matrimonial no se trata solo de tu cónyuge. Ese es un resultado de las consecuencias de nuestras malas decisiones que juntos como matrimonio tomamos y que nos llevaron hasta esa crisis. Pero lo cual no nos permite ver esa obsesión o ese desánimo que el enemigo constantemente te está bombardeando tu mente. Es que lo que Dios quiere hacer y por lo cual Él capturó tu atención con esta crisis es el poder sacar a la luz esas raíces de amargura que por mucho tiempo hemos ido arrastrando y que por resultado nos llevaron a construir nuestra casa sobre la arena. Si tú mantienes en mente que esta batalla no se gana con recuperar a tu esposo o a tu esposa, ya tienes el 50% de la batalla ganada. Lo demás, lo imposible, se encarga Dios. Porque entonces tú sabrás que mientras esperas a que Dios haga lo imposible, tú te encargarás de ver el tronco que tienes en tu ojo, que tú y yo tenemos, antes de estar fijándonos tanto en la paja que tiene nuestro esposo o nuestra esposa en el suyo. Dios fue claro en su palabra y nos dijo que primero nos enfoquemos en nosotros, porque así nosotros vamos a poder ver lo que Dios ve. Vamos a poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven, lo que las redes sociales te quieren hacer venir a creer. Y con ello quiero compartirte muchas mentiras que con escritura bíblica el Señor me reveló su verdad. Y que día a día, en vez de yo recobrar más y más en depresión y en desánimo, yo iba recobrando fuerzas en Él, quien me permitía seguir perseverando en esa batalla, no por mi matrimonio, sino primeramente por un alma, la mía y después por la de mi esposo.
Te quiero compartir la técnica que yo aprendí en el canal de Alfonso y Belén Bernal. El sacar cada una de las mentiras que estaban dando vueltas en mi mente y ponerlas en un cuaderno, con lapicero, con lápiz, para que entonces al yo ver esa mentira, yo pudiera buscar en la escritura la verdad que Dios decía acerca de ese pensamiento. Y de esto se trata, llevar cada pensamiento cautivo a la verdad de Dios. Satanás te viene a poner un pensamiento para robarte la paz, para matar tu esperanza, para destruir tu fe. Y cuando nosotros lo tomamos, antes de que baje a nuestro corazón a destruir nuestra identidad, lo llevamos a la verdad de Dios. Y entonces, aquello que trató de venir a matar, robar y destruirme, Dios lo usa para fortalecernos. Miremos cómo funciona esto. Te voy a usar mi propio testimonio. Y esta fue la tarea que Alfonso y Belén Bernal dejaron y que yo en mi cuaderno lo anoté y yo sabía que un día lo usaría para compartirte en un testimonio. Y aquí está, ese día se llegó. La primera mentira que el enemigo me decía constantemente era: Beverly, tu situación no tiene esperanza. Me decía, ¿cuántas veces han caído en la misma situación? ¿Cuántas veces se han separado? ¿Cuántas veces más vas a aceptar seguir en estas mismas? Aquí esto no se va a arreglar. Pero en Mateo 19, versículo 26, el Señor me dijo, tú deja, porque mi especialidad son las situaciones sin esperanza. Y ahí si quieres me puedes acompañar anotándolo si tú te sientes identificada con una de estas mentiras o identificado. La siguiente mentira era, Beverly, Dios permite el divorcio, ya, divórciate y te da por terminado el sufrimiento. ¿Para qué vas a seguir dándole vueltas a la situación? Pero la palabra de Dios dice en Malaquías 2:16 que Dios aborrece el divorcio. Y si yo amo a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, yo no voy a hacer nada de lo que Él aborrezca, porque para Dios no hay nada imposible. La siguiente mentira era, mira tu situación, nada está cambiando. Por más que tú oras, por más que tú ayunas, por más que te metes a la iglesia, nada está cambiando. Pero Dios me dijo en Hebreos 11, versículo 1, la fe es la convicción de lo que aún está por verse. Luego vino otra de las mentiras y te puedo decir que esta fue una de las que yo batallé por más tiempo. Y fue, la otra persona es mucho mejor que tú, es mucho más hermosa, es mucho más joven, lo respeta, lo trata como él se merece, algo que tú nunca pudiste hacer mientras estuvieron casados. Y entonces Dios vino y me dijo en Proverbios 5:4, sí, pero su final es más amargo que el ajenjo. Proverbios 5:4. Luego, cuando vio que no podía destruirme con la otra persona, los pensamientos vinieron hacia mi propia identidad y me decía, tú nunca vas a cambiar, mírate. Por más que tratas fingir ser esa esposa dulce, suave y apacible espíritu, jamás vas a cambiar, porque cada vez que viene alguna circunstancia adversa, tú reaccionas igual. Y entonces Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 me dijo, Beverly, he aquí lo nuevo ha venido. Luego, como vio que no me podía destruir a mí, ni con otra persona, ni conmigo misma, empezó a tratar de destruirme con Daniel. Y la mentira era, Dios no puede forzar que tu esposo regrese. A él se le dio libre albedrío. Mira cuántos matrimonios hay que el esposo nunca regresó. Pero entonces Dios me dijo, no. En Proverbios 21:1 dice que el corazón de ese hombre está en mis manos. Claro que sí lo puedo regresar. Y no solo eso. En Romanos 8:28 dice que para los que amamos al Señor, conforme fuimos llamados a su propósito, todo nos es para bien.
Y aquí estamos como un testimonio de que Dios, nuestra mayor debilidad, Él ha usado para compartirte a ti estas verdades que un día a mí me trajeron libertad, que me trajeron esperanza y que alimentaron mi fe. Luego me dijo, bueno, puede ser que Dios te traiga de regreso a tu esposo, pero esto va a tardar para siempre. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Aún eres joven, aún te puedes casar de nuevo. ¿Vas a esperar hasta ser viejita para que tu esposo regrese? Y Dios me dijo, no. Primera de Corintios 4:17 dice que esto será por un breve momento. ¿Me decides creer hoy? Y entonces luego me dijo, sí, el enemigo continuó con más y más pensamientos. Me decía, bueno, pero cuando Daniel regrese, qué vergüenza que todos te miren, que tú tuviste que agachar tu cabeza ante un hombre que te traicionó, que tú tuviste que esperar como una mujer que no tiene autoestima y que no puede conseguirse otro hombre, sino esperar como plato de segunda mesa. Pero Dios me trajo su verdad. Y en Isaías 54:4 me dijo Dios, nunca más volverás a ser avergonzada. Y Él nuestra vergüenza la ha convertido en un testimonio no de nosotros, no de Daniel, sino de su gloria, su honra y del poder que Dios tiene, que mayor es que el que está en este mundo. Y luego, entonces, al ver que no podía con todas esas mentiras, entonces empezó a meterse con mi vida de devoción con el Señor. Y entonces me dijo, todo lo que tú haces es orar por Daniel. Se ha vuelto una obsesión y lo único que haces es orar y orar y orar por Daniel. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Y te quiero decir que esta fue una de las situaciones más adversas en donde yo me quedé estancada. Y fue ahí donde le dije, ya me recuerdo que me puse en contacto con Belén Bernal y le dije, Belén, no sé cómo desmentir esto. Estoy estancada. Y la verdad que Dios me dio a través de Belén fue, en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo es quien ora e intercede por ti. Aun cuando tú no sepas qué pedir, el Espíritu Santo convierte esa oración en un olor fragante para nuestro Padre Celestial. Pero también me enseñó Dios que para poder yo obtener las añadiduras, esos anhelos profundos, esos buenos anhelos alineados a la voluntad de Dios, es necesario que yo primeramente buscara el reino de Dios y su justicia, y entonces lo demás vendría. Mateo 6:33. Y ahí fue donde yo aprendí que Dios había usado esto para sanar mi corazón, para yo quitarme de todo ídolo que yo había entronado en mi corazón, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, porque eran cosas variables que como seres humanos fallan, que no son constantes, pero que Dios iba a entrenarme para yo poder escudriñar su palabra y a través de su palabra yo poder enamorarme de Él. Él creó esa disciplina en mí, que yo no me podía ir a dormir sin leer su palabra, yo no podía despertar sin antes yo leer su palabra, y al yo ir leyendo su palabra, yo empecé a encontrar el reino de Dios y su justicia, su amor incondicional, cuánto Él me ama a pesar de que yo aún no lo amaba a Él, cuánto Él lo entregó todo por mí a pesar de que yo aún vivía lejos de Él. Y ahí fue donde yo empecé a saciar mi angustia, a saciar mi desesperanza y desánimo y a ponerlo en Él. Luego dijo en Filipenses 4:19, cuando el enemigo me venía a decir, no te va a alcanzar, el cheque que tú ganas en tu trabajo no es suficiente, no vas a tener suficiente para darle de comer a tus hijos. Ponle una demanda a tu esposo, ahí altera la situación para que él mire y aprenda su lección. Pero Dios en Filipenses 4:19 me dijo, no, yo soy el que provee todas tus necesidades, en mí confía y espera. Y luego me dijo el enemigo, ¿tú crees que Dios te ama? Tú no te mereces absolutamente nada.
mira cómo eres, mira tu condición de pecadora. ¿Tú crees que Dios va a escuchar tu oración y traer a tu esposo de regreso cuando ha restaurado tu matrimonio tantas veces y tú aún así lo has destruido una y otra vez? Pero Dios me dijo en Efesios 2:8, esto es por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido que Dios escoge darte. Y entonces, al final, trató de vencerme con la culpabilidad, en donde me dijo, todo lo que estás pasando es tu culpa. Jesús tuvo que morir en la cruz por tu culpa. Jesús tuvo que pagar el precio de restaurar ese matrimonio por tu culpa. Y empezó a tratar de agachar mi cabeza para que yo cargara en mis hombros con la culpabilidad del pecado. Pero entonces Dios me llevó a Colosenses 3:13 para decirme que Él me había perdonado, porque Jesús había pagado ese precio, porque Él así lo había decidido, por amor. Y también me dijo en Filipenses 3:13 que me olvidara de mi pasado, porque Él había escrito un nuevo comienzo. Yo no sé qué mentira tú estés hoy batallando, pero la palabra de Dios dice que perecemos por falta de sabiduría, y esa sabiduría que se encuentra en tu Biblia. El fin del canal de Inspira es inspirarte a regresar a la verdad de Dios, la única que se encuentra en la Biblia, en el manual de instrucciones dejada por el Creador, no solo de nuestra persona, de nuestra alma y de nuestro corazón, sino del mismo matrimonio. Instrucciones básicas para nosotros saber cómo vivir una vida plena mientras regresamos a nuestro hogar eterno. En el nombre poderoso de Jesús, yo hoy oro que esta verdad traiga libertad a tu corazón, que ha estado por demasiado tiempo cautivo en las mentiras y engaños de Satanás, para que tú, al encontrar esa libertad, la puedas ir a compartir con otra persona más que Dios te va a mostrar. Y así juntos sigamos encendiendo uno a uno esos corazones de regreso a Jesús, para que apasionados por Él regresen a su verdadera identidad. Y así, matrimonios fortalecidos, sabiendo que dos son mejor que uno, podamos ir a conquistar las naciones para nuestro Padre Celestial. Te mando un fuerte abrazo desde Inspira Guatemala.